Muy buenas noches tengan todos ustedes, muy buenos días donde me estén acompañando, muy buenas meriendas estén comiendo si es que me estás viendo mientras comes, mientras trabajas, mientras me escuchas. Bienvenidos a todos a esta nueva edición de Ecos Financieros en formato podcast, un formato que voy a estar explorando a partir de esta semana. Y yo soy Álvaro Ávila y me acompaña en esta ocasión Mari Carmen Rojas. Sí, aquí voy a estar acompañándolos porque vamos a hacer un resumen de la semana de los hechos noticiosos más importantes con una mirada analítica y espero que les sirva. Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. El día de hoy vamos a hablar de tres noticias muy importantes que han salido esta semana, particularmente enfocadas en América. La primera y más importante es que todo parece haberse miedo y Donald Trump trajo la democracia y la libertad y el sentido común a las naciones que estaban profundamente enfadadas. En Canadá, el primer ministro ahora Mark Carney, como Paul McCartney, pero Mark Carney, ganó en un momento histórico donde parecía que el Partido Liberal iba a perder porque los canadienses tenían un problema muy serio con Justin Trudeau y resulta que gracias a Trump vuelve a ganar. Elon Musk decide que gracias a Trump pues ya no puede seguir en el gobierno, que tiene un negocio que atender, se va a ir esta semana, hablaremos de eso también. Y en un terreno más especulativo, es posible que gracias a Trump pudo haber habido un apagón en España. Por eso este podcast se llama Gracias a Trump. Pero para este y más, quédense, estamos en la edición podcast de Ecos Financieros y sean bienvenidos a su programa. Gracias. Entonces comencemos con este programa y empecemos con la noticia más importante de esta semana. La victoria de Mark Carney en el Partido Liberal de Canadá. Ahora, yo sé que mucha gente debe estar medio diciendo, vale, pero es Canadá, o sea, ellos siempre están bien, siempre les pasa todo buena onda. ¿Será tan así que siempre están bien y todo estaba buena onda? ¿Por qué la gente de Canadá se había divorciado del Partido Liberal hasta antes de que Trump asumiera la presidencia? Bueno, de hecho, había hecho originalmente un video al respecto, pero nunca lo subí porque las tornas políticas habían cambiado. Había hecho un video criticando a Justin Trudeau y toda su mala política, pero resulta que llega Donald Trump a la Casa Blanca y le dio mucho capital político. Espaldarazo. Un espaldazo. ¿Qué había ocurrido originalmente? ¿Por qué la gente estaba tan enfadada con Justin Trudeau y parecía que el Partido Liberal iba a perder su cuarto mandato en favor del Partido Conservador? Yo llamaría ya en Canadá su hegemonía en Canadá. Sí, parecía que... Era el poder hegemónico. Sí, parecía que Canadá se iba a voltear a la derecha, así de la nada. ¿Por qué? Resulta que Justin Trudeau en principio puso políticas que en papel están bien, en papel son buenas. ¿Quién no quiere salvar el planeta reduciendo la contaminación de las compañías? ¿Quién no quiere tenderle una mano amiga a migrantes bien calificados que tú les hacen una especie de entrevista y examen para que solamente lo mejor de los migrantes lleguen a Canadá y le den la mano de obra que le estaba faltando? O sea, en principio no está mal. Incluso dan visas de verano, donde migrantes van, trabajan por el campo durante el verano y se regresan en invierno. O sea, en papel todo eso era bueno. Lo que pasa con Canadá es que el fondo estaba bien, la forma era la que falló y por la que finalmente los ciudadanos canadienses se desilusionaron de sus líderes por 10 años perpetuos. Por 10 años perpetuos. No es menor. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, resulta que Canadá se volvió un destino no solamente para gente migrante que fuera a trabajar, sino que también se volvió un destino para estudiantes que iban a las universidades canadienses mediante becas en algunos casos, y resulta que iban tantos que se incrementó en un 200% la migración de gente estudiante que tenía que buscar pisos, lugares para rentar, y eso que pasa como resultado, que las viviendas se encarecieron de manera drástica. Imagínate que Canadá jamás imaginó vivir en el hacinamiento, o sea que 5 personas estuvieran durmiendo en un cuartito de 3 por 3 metros, que estuvieran litera, pues empezó a dar eso. Gente que tenía que juntarse con los trabajadores de la construcción para poder estar viviendo más o menos barato en lugares como Vancouver, Quebec, o sea, su nivel de vida bajó mucho. Y si a eso le añadimos que las políticas de Justin Trudeau para tratar de evitar la transición energética. Generar transición energética. Justin Trudeau quería una transición energética y es que el papel estaba bien, pero puso impuestos a las empresas que generaban petróleo, por ejemplo, con la intención de que estos impuestos se permitieran financiar la transición energética en favor de energías renovables y así posteriormente para 2030 dejar de usarlas. Claro, y de paso cargándose su propia máquina energética. Sí, pues. Su industria.
su principal industria. Su principal industria. Resulta que encareció la energía, y la energía es un componente base para que la producción de todo. Ey, o sea, me voy a adelantar aquí un poquito, pero esto lo vamos a conectar después con España, que tiene estrategias bastante similares. Sí. Y pues si la energía se encarece, el transporte se vuelve más caro, la comida se vuelve más cara de producir, tú prácticamente si quieres hacer algo en una fábrica, todo te va a costar más caro, no solamente porque te traen los insumos, sino porque tienes que llevarlos a su destino para que los vendas. O sea, se volvió como un efecto encadenado. Un efecto dominó. Un efecto dominó que careció bastante el modo de vida de un canadiense, al punto que, si no mal recuerdo, se duplicó su nivel de gastos y solamente se aumentó en un 10-20% sus ingresos. O sea, se volvieron más pobres de golpe los canadienses. Lo que pasa es que también tenemos que pensar que con el migrante cualificado, la competitividad dentro de los estados como cualificados se encareció también. O sea, la competencia también vino a tomar escaños que estaban por los canadienses. Uh-huh. Entonces, si nos ponemos a pensar en la competencia respecto a los trabajos, nos ponemos a pensar respecto a la competencia en temas de viviendas, a la competencia en temas de transporte y movilización. Los migrantes obviamente necesitaban también algunos otros beneficios, como vendrían siendo seguros sociales, la alimentación, que obviamente se encarece, porque a mayor demanda, mayor costo, todo se vuelve más difícil de vivir prácticamente. Entonces, comprensiblemente pasan de 6 años aproximadamente. Justin Trudeau tuvo muchos problemas para regresar en 2019 a la presidencia de Canadá. Y finalmente las cosas escalaron tanto con la pandemia, porque volvió a dar más visas de migrantes para que volvieran a la construcción y volvieran a traer más gente a reactivar la economía canadiense, pero pues volvió a ser los problemas de hacinamiento, que se encarecía el piso. Encima Canadá tiene leyes muy restrictivas para poder construir, no es tan fácil de hacer más casas en Canadá, es muy caro y hay mucha regulación. Entonces pues no se creaban nuevos pisos ni nuevas casas a nivel que se solicitaban los migrantes y los canadienses que ya vivían allí. Básicamente por eso, la forma era lo complicado. El fondo estaba bien, pero si es que estas políticas se hubiesen hecho con una perspectiva también de preparar el terreno de viviendas, otra historia sería. De hecho, me recuerda un poco a Australia, que efectivamente Australia sí lo ha hecho bien en ese marco. En teoría sí. No he analizado Australia completamente, pero lo he estado haciendo. No está tan mal prácticamente. No, lo que sí es que tiene otro tipo de problemas más... Por la desigualdad. Por la desigualdad, pero bueno, eso ya es tema de otra cuestión. Estamos aquí en Canadá. Y resulta que Justin Trudeau agarra, se da cuenta de que la gente le da la espalda en su propia nación. Prácticamente ya nadie quiere a Justin Trudeau para diciembre del año pasado. Y parecía que... Yo me acuerdo cómo pedían su cabeza. Sí, pedían de su hecho, cabeza. hubieron muchas manifestaciones para quitarlo. Sí, al final Justin Trudeau trata de cambiar a su secretaria de Economía porque encima estaba dando mucho gasto para ayudas sociales. Y eso estaba dando una especie de déficit fiscal muy pequeño para cada... Ya quisiéramos los latinoamericanos tener ese déficit fiscal. Claro, pero ellos pedían su cabeza. Sí, y entonces pues prácticamente en lágrimas Justin Trudeau dice, pues sabes que ya no vas a pedir más, yo me quito, yo me voy. Y recuerdo vividamente esa imagen, donde yo explicaba en aquel video que nunca subí por qué había llegado hasta ese punto y diciendo algo así como que de nada sirven las lágrimas cuando prácticamente tus políticas se enfocaron a disminuir la vida de los canadienses y que tienes que haber un equilibrio entre la economía y el bienestar del medio ambiente. Total, llega Donald Trump y lo primero que hace es, Canadá debería ser el estado número 51. Y los canadienses lo toman muy en serio. Yo creo que aquí nace el patriotismo otra vez. Sí, y no solo eso, no es que lo dijera una vez, lo dijo varias veces. Llamó a Justin Trudeau el honorable gobernador número 51. Que esto a nivel político, o sea, desde un punto de vista de estrategia comunicacional, es muy fuerte. Llamarlo gobernador, o sea, literalmente le está quitando su posición como primer ministro, como figura de autoridad dentro de un país que es independiente del suelo estadounidense. Prácticamente. Entonces, de la noche a la mañana, cuando parecía que Justin Trudeau estaba vencido, recupera capital político porque se empieza a enfrentar a Donald Trump, estaba diciendo sobre su guerra arancelaria encima, viene y le pone impuestos a Canadá cuando teníamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que yo he dicho en otros videos. Y que fue Donald Trump también el que lo... Él lo promovió, él lo firmó, o sea, él dijo que era el mejor acuerdo que jamás había hecho, de repente, boom, me voy para atrás. Voltereta. Sí, y le pongo impuestos a los canadienses, sobre todo en su industria automotriz. Prácticamente Canadá, el 90% de los autos que hace, se los lleva a Estados Unidos. Por esos aranceles destruía la industria automotriz que estaba interconectada entre México y Estados Unidos.
algo terrible, imposible. Entonces no le queda más a Justin Trudeau en esa transición en donde ella había renunciado a decir, no, pues sabes que esto no es así, nosotros compartimos historia, compartimos intereses, somos aliados históricos, y Donald Trump le siguió chingue y chingue, jode y jode sobre lo mismo de que debería ser el estado número 51. Sí, de hecho aquí es cuando se inauguró su nueva propuesta de bully del mundo. Uh-huh. Y como resultado, ya cuando entra Mark Carney como líder del Partido Laborista, a decir, pues, ¿sabes qué? En marzo de este año, de 2025, diciendo, nuestra relación con estos viejos aliados ha terminado, ya no son nuestros aliados, son otra cosa y al carajo con ellos. Pues realmente parecía que estamos viviendo un hito histórico. Y resulta que el Partido Conservador estaba haciendo algo tipo... Bueno, si Donald Trump el año pasado funcionó Make America Great Again, vamos a hacer el Make Canada Great Again. Craso error. Porque se tomó de un eslogan que es bien sabido, que todos lo asocian a la figura de Donald Trump. Entonces, claramente, la gente iba a asociar un eslogan que estaba trilladísimo por parte de Estados Unidos. Eso se llama no saber leer a la gente. Sí, entonces... Yo veía a algunos TikTokers, ¿no? Diciendo que, increíble que el Partido Liberal haya ganado en Canadá, que prácticamente los canadienses fueron racionales y... No, eso es visceral, completo y absolutamente visceral. Se metieron con la fibra nacionalista más íntima del canadiense. Ajá. De hecho, aquí nos dice uno de los que nos está viendo que era el Canada First. Prácticamente sí, o sea, era el Canada First, el equivalente a las políticas de Donald Trump. Y pues realmente lo que hicieron no fue no ver que que relacionarse con mínimamente parecido políticamente a Donald Trump era básicamente decir, no votes por mí. Aún así, debo decir que el Partido Conservador no lo hizo tan mal. Estaba viendo que de los 343 escaños se llevaron poco menos de la mitad. Si no me recuerdo, el Partido Liberal estuvo a 5 escaños de ser mayoría en el Congreso. Pero no lo consiguió. Realmente, o sea, no es que, o sea, yo no lo veo como una derrota completa de los partidos conservadores. Yo veo más como que estuvo muy cerca. Y esta parte indecisa que siempre existe entre estas votaciones, se fue a lo visceral diciendo, yo no voto por Donald Trump, yo no quiero ser nada de Donald Trump, voy con el Partido Liberal. Y por única vez en la historia es su 4º mandato consecutivo que consigue el Partido Liberal en Canadá. Y ahora estaba viendo una noticia. Que respiró lo que les dio Donald Trump. Sí. Si no hubiera sido Donald Trump abriendo la boca, definitivamente habrían votado por los conservadores. Sí, estuvieron muy cerca. De hecho, estuve viendo más o menos aquí qué estados son los liberales en Canadá. Por cierto, si ustedes ven el mapa de Canadá, ¿quién va ganando? A diferencia de Estados Unidos, donde los conservadores son rojos, en Canadá los liberales son rojos, por alguna razón. Supongo que para no ser iguales, diferenciarse, y total. Y prácticamente solamente los estados que ganaron los conservadores son los estados donde se explota el petróleo. Donde se explota el petróleo, literalmente. ¿Por qué? Porque Justin Trudeau había hecho impuestos para el carbón, encareció los costos de producción y desincentivó a las empresas a hacer nuevas exploraciones. Y por ende ganar más dinero y menos mercado del que podrían haber ganado sin estos impuestos al carbono, ¿vale? Y a pesar de que Mark Carney ya dijo que no, ya voy a quitarlos el 1 de abril. Que tienen que regularlo porque no es sostenible. No, es que no es sostenible, o sea, es una buena intención. Yo no le puedo decir a Justin Trudeau, oye, estás tonto por hacer estas cosas. El problema, insisto, no es el fondo, es la forma. De hecho, todas estas políticas son muy beneficiosas, pero tienen que ser hechas con la cabeza, no con el corazón. Es que son todo muy populistas, siento yo, que, seamos sinceros, desde el 2010 más o menos, hasta principios de... No, yo diría que hasta la pandemia, porque la pandemia era un quiebre, antes y después. Hubo un idealismo muy fuerte por una masa a nivel mundial, donde las energías limpias, tratados verdes, ser equitativos con la riqueza. Entonces, claro, suena todo bonito en papel y son grandes ideas, pero el mundo no está lleno de buenas ideas y buenas intenciones. Hay que usar la lógica. Efectivamente, y si miras lo que era el mercado en 2015, Justin Trudeau también era de los representantes no solamente de esta transición energética, que se había proyectado en los acuerdos de París, y también en la Agenda 2030. O sea, era de los que estaba promulgando un futuro deseable. Uy, aquí voy a tirarme mis teorías conspiranoicas. ¿Qué explicar a la audiencia? Las teorías conspiranoicas. ¿Quién está detrás de la ONU? Estados Unidos. Estados Unidos, ya. ¿Quiénes son los principales promotores de toda esta liberalismo, por así decirlo, ideológico? Los gringos. Los gringos, ¿cierto? Entonces, dentro de mis teorías conspiranoicas, realmente, ¿y quiénes les interesa vender crudo y les interesa
promover la industria del petróleo Sí. a los gringos. También a los árabes y también a Moscú. Entonces, para ser Sí, sincero. pero por ejemplo pensando en los países más cercanos a ellos. Ok. Sobre todo los de los mismos bloques. A mismo bloque voy a nombrar a Canadá y también a Europa. Buena parte de Europa. Y Latinoamérica. Y Latinoamérica. No podemos sacar a Latinoamérica porque nos guste o no nos guste. Somos prácticamente el patio atrás. No se puede negar. Sí. Entonces, claro, o sea, tiene mucho sentido que lo bombardeen con este tipo de ideologías porque si tú desbaratas las industrias petroleras y de gas, entonces estás eliminando un competidor. Y esto va a tronar sí o sí. Es evidente porque no están preparados, es la palabra. No están preparados para sostener la transición tan rápido. Entonces, cuando truenen, ¿a quién van a recurrir? Pues algo ricos. Sí. Además que también eso significa una crisis y empobrecer su economía y bueno, mientras tú hagas leña del árbol caído, mejor para Gringolandia. Entonces, a mi manera de verlo de forma muy conspiranoica, lo reconozco, yo pienso que aquí hay mano negra por detrás y posiblemente Gringolandia tiene mucho que ver. Históricamente tiene tantos antecedentes del intervencionismo que ha cometido tanto en el continente americano como en otras partes. Que bien podría haber sido. Claro, a mí me gustaría ver quizás en 30 años más cuando se vuelvan a desclasificar los... Mira, y nuevamente volvemos a recalcar, esto solamente es una suposición, ¿vale? O es una suposición. No somos dueños de la verdad. Sí, bien podría ser que a lo mejor fueran cuestiones naturales de la sociedad, Sí, que siempre naturalmente elige en periodos de crisis, decisiones a las que da más importancia, bla, bla, bla. Un sociólogo puede explicarlo mejor que yo. Yo soy economista, no sociólogo. Sin embargo, si yo miro la historia económica de Estados Unidos, de cómo se ha comportado de manera casi como una especie de matón a lo largo de la historia, esto de Trump no es nuevo. No, no es nuevo. Para beneficios económicos que llega proponiendo agendas ideológicas para Y acuerdos tratar, políticos. para tratar de dividir y vencer. No me sorprendería que realmente esto de la Agenda 2030 haya sido también una nueva forma de propagar división política a lo largo y ancho del mundo, mientras él se hacía fuerte con energías no renovables o energías sucias. En fin, Además sabemos perfectamente que Gringolandia está acostumbrado a tirar la escalera. sí. Y bueno, mira, prácticamente ¿cómo se llama? Poliebre, se escribe poliebre, ¿vale? Poliebre, como si fuera pollito. Ya. Poliebre, si no me acuerdo se pronuncia Poliebre, es un nombre francés. Ya, ponele polier. O sea, no tuvo un mal resultado, o sea, realmente sacó 144 como resultado. O sea, está bien. Significa que Canadá sigue estando enfadado con los liberales. Lo que pasa es que Canadá en estos momentos no podemos sacar cuentas alegres hacia el lado de los liberales. Podemos sacar una lectura bastante exacta, está muy polarizado. Ajá. Su lectura más adecuada es eso, hay una polarización significativa dentro del país. Sí. Y también significa una cosa, que prácticamente se le va a exigir a este Mark Carney que haga medidas más conservadoras. De hecho, ya dijo que va a quitar el impuesto a la descarbonización para que las empresas petroleras puedan seguir andando otra vez. Es que es lo mejor que pueden hacer. De hecho, si yo fuera a Canadá, me imagino que tienen gente muy competente también y ya deben haberse dado cuenta del error. Si fuese Canadá, la idea no sería quitar las energías limpias y hacer la transición, pero debe hacerse de una forma más regulada y con una visión aún más a largo plazo. Ahora, aquí una cuestión. No sé cómo funciona en Canadá, pero en los países que son de Latinoamérica, usualmente cuando un precio de un bien o servicio ya está caro, aunque le quiten los impuestos, usualmente siguen manteniendo el mismo precio las empresas. Así ha pasado. Si realmente estos impuestos que se los quitan se reflejan en que efectivamente las empresas que dan energía bajan sus precios, entonces prácticamente sí habría visto que era una medida que se tenía que hacer, los canadienses van a estar contentos porque otra vez su energía va a ser barata, van a tener siguiendo la cagada con los Mira, casos. normalmente esto no ocurre, pero aquí también tenemos que pensar que hay políticas, no políticas, que aquí hay empresas que tienen intereses políticos. Ujú. Entonces, si es que la mano más poderosa que se dedica a este tipo de extracción ve que le es conveniente bajar los precios, Ujú. es muy posible de que esto como estrategia se haga. Porque de hecho, si se mantienen los precios, ellos corren el riesgo de que se les vuelva a subir rápidamente. Si no tiene una significancia, sería como demostrarle a la ciudadanía y a todos de que ese no era el problema, no era el problema ponerle todos esos impuestos. Ujú. Si yo fuese dueño de estas petroleras, Ujú. obviamente quiero proteger mi negocio y bajaría los precios. Ujú. Sí. Y bueno, tenía que decir una cosa, que la gente ya estaba cansada con esta cosa del wokismo y se veía a Justin Trudeau como uno de los grandes exponentes del De wokismo. hecho, Justin Trudeau era uno de los representantes más importantes del wokismo en el mundo. Ujú. De las principales voces. Cuando nosotros hablábamos de agenda woke,
de las primeras personas que salían en la foto era Justin Trudeau. Sí, sí, y mucha gente aducía que otra de las razones por las que el Partido Liberal iba a perder es porque la gente ya estaba harta de esta cuestión wokista, ¿no? Sin embargo, la victoria del Partido Liberal, que fue por muy poco, me da una lectura diferente, ¿no? Ganó por Donald Trump, definitivamente. O sea, No Donald por el Trump, wokismo. no por el wokismo, ganó por Trump. O sea, el wokismo no es tan grave como el hecho de que el presidente de la nación de abajo diga: te voy a hacer mi perro. Literalmente. Sí. Y este nacionalismo canadiense se vio exacerbado por todos los comentarios que estaban diciendo. Y resulta que Mark Carney hábilmente se presentó como alguien que iba a hacer los cambios que se necesitaban hacer, iba a dar marcha atrás a las políticas de Justin Trudeau. Y al mismo tiempo, pues se ha mostrado históricamente como una persona seria. De hecho, estaba viendo que él fue gobernador del Banco Central Canadiense, que también estuvo en periodos de crisis económicas con Canadá. Entonces ya tiene una carrera más o menos de un buen funcionario y parece una persona seria. La cuestión es que este Poilievre, o como se pronuncia, llegó con una, como decirlo, estrategia diferente, errónea. Y por eso, porque si hubiera hecho una cuestión más nacionalista, más desapegada de las slogans parecidos a Trump, probablemente habría ido mucho mejor. Yo creo que aquí es una derrota también por un error táctico a la hora de presentarse en las elecciones. Sí, yo también pienso que fue un error táctico. De hecho, ellos al momento de Trump ser tan especial y hacer esas declaraciones tan conflictivas, deberían haberse deslindado completamente desde el momento uno de cualquier cosa que pudiese sugerir Trump. Uh-huh. Sí, y pues en cierta medida la gente cuando está mal siempre quiere un cambio. De hecho, estamos viendo que ahora muchos analistas dicen que el péndulo de Estados Unidos que se movía cada 8 años, ahora la gente quiere los cambios tan rápido que se está moviendo cada 4 años. Y eso no es poca cosa. Y aquí dice, bueno, prácticamente se movilizaron los liberales y al centro, los conservadores votaron por Poilievre. Y realmente Poilievre perdió el voto del centro. Entonces yo creo que más que nada perdió el voto de la gente que estaba medio indecisa. Sí, al final siempre son los indecisos los que terminan inclinando la balanza. Sí. Además que también hay que pensar que las elecciones en Canadá son diferentes. Ellos votan por representantes. Uh-huh. Es una, me parece que se llama democracia indirecta, si no me recuerdo. Sí, una forma indirecta. No, por ejemplo, como en otros países que son todas las personas que votan por un político a cargo. Sí, entonces, pues prácticamente quien está más contento con la elección de Donald Trump ha sido el Partido Liberal Canadiense, que parecía que iba a perder y les dio el respiro que necesitaban para estar otros 4 años más gobernando. Uy, Trump ha hecho lecturas muy satisfactorias para varios países. Rusia está enamoradísimo de Trump, China lo ama, pero de hecho en China veíamos que dentro del país los ciudadanos chinos llaman a Trump el constructor de China. Sí, hay que tener cuidado también con las cosas porque si bien es cierto que China solo depende en un 14, casi 15% de la economía de Estados Unidos, también hay empresas que dependen en un 100% de vender a Estados Unidos. Y esa es una cuestión que no se puede negar. Pero una guerra económica no es que haya ganadores y perdedores, todos pierden. Y se nota, yo desde lo que estoy viendo de las políticas de Donald Trump, que dice que ahora la economía estadounidense va a mejorar con estos aranceles que se ve que los quiere dejar por lo menos al 10% a todo el planeta, aranceles bases que es que esa es su estrategia. De hecho, a forma de aranceles él quiere financiar, debe tener uno y en Gringolandia, yo creo. Pues mira, es que su estrategia es voy a quitar impuestos, voy a aumentar el gasto público y ese boquete fiscal que me va a quedar y que ya traigo de antes lo voy a rellenar con aranceles. Sin embargo, pues los aranceles es un impuesto indirecto que todos los consumidores estadounidenses pagan al final. Van a bancarse. O sea, los aranceles que va a poner Donald Trump no es que yo como latinoamericano, yo ciudadano, no los voy a pagar, los va a pagar los ciudadanos estadounidenses. Eso sí, va a hacer que las empresas de mi país o del país que me estés viendo, cuando vayan a Estados Unidos le cueste más, va a ser más difícil. El problema es que también hay productos que no puede cambiar Donald Trump, que vienen de fuera de su país sí o sí, como por ejemplo el tomate. El tomate viene mayormente de México y hay partes de Latinoamérica que también lo sacan, ¿no? Si le pone estos impuestos al tomate, pues se jode. Los estadounidenses no comen tomate. El aguacate, la palta, o palta, como lo dicen aquí en Sudamérica, es algo que siempre está en el Super Bowl. Hacen sus guacamoles y demás tipos de salsas y no se cultiva exactamente en Estados Unidos. Entonces, vamos a ver una especie de encarecimiento del modo de vida estadounidense de maneras que no se habían visto en bastante tiempo. Pero se sabe también que hay un boquete fiscal que ya viene del fondo de Estados Unidos, que tiene un endeudamiento muy fuerte
Y a mí me preocupa bastante que Donald Trump entró bastante bien compuesto en enero de este año. Y ya había sido presidente antes, no había terminado tan demacrado. Ajá, y en 3 meses miren fotos de cómo estaba Trump en enero de este año. Y Cuando estaba haciendo la campaña contra Biden, y cómo se ve actualmente. De hecho, mira Biden cómo se ve actualmente y parece que Biden lo que necesitaba era vacaciones. Sí, Biden tiene una segunda juventud, resucitó Biden. Sí, o sea, realmente no sé qué también el problema hay en el boquete fiscal de Estados Unidos. Pero unos dicen que debe ser una cuestión tan fuerte que Donald Trump quiere poner impuestos sí o sí, que es una manera indirecta de hacerlos, culpando al resto del mundo. Porque si hay algo que te enseñan los políticos y dictadores es que si hay algo mal en tu país, culpa siempre a alguien extranjero o a alguien de afuera, y es extrañamente efectivo para calmar a la población. Como que yo no soy el problema son los malos de allá afuera. Sí, siempre es así. De hecho, aquí en Latinoamérica nos han separado con el discurso de odio. Sí. Pero bueno, regresando a Estados Unidos, la siguiente noticia. Elon Musk, después de muchos tropiezos, sobre todo con sus empresas, ha decidido reducir su participación en la administración Trump, abandonado físicamente la Casa Blanca y limitando su trabajo en Doge a unos pocos días por semana. Quienes no sepan qué es el Doge, fue una cuestión que salió como un favor político hacia Elon Musk de Donald Trump. Contexto. En la pre-campaña de Donald Trump, Elon Musk fue el donador más grande que le dio más dinero a Donald Trump, le prestó su red social en X para limpiar su imagen y que pudiera ganar la campaña más fácilmente, ¿vale? O sea, la cuestión es que a cambio Donald Trump le iba a dejar al frente de un departamento como una especie de, ¿cómo decirlo? Una especie de funcionario especial con poderes diferentes para reducir el presupuesto, mucha carga administrativa y muchos contratos que no servían y quitar la corrupción de la Casa Blanca y con ello reducir $2 billones el presupuesto. Del famoso, ahí dice, Departamento de Eficiencia Gubernamental. Sí. Súper eficiente. Sí. Yo creo que pensó que era una extensión de X. Probablemente. Y resulta que a lo largo de estos meses en los que estuvo Elon Musk en su, ¿cómo decirlo?, al lado de Donald Trump. Primero en diciembre tuvo el máximo de Tesla, ¿no? Todas las acciones de Tesla estuvieron en un máximo histórico. De hecho, la gente que invirtió en Tesla en ese momento, golazo, pero espero que hayan sacado sus rendimientos antes de la caída. Sí. En diciembre se vio que empezó a bajar un poquito por los planes de Elon Musk, de Donald Trump. En enero bajó un poquito, pero no tanto. Y el descalabro empezó a surgir a lo largo de febrero, marzo y abril. ¿Por qué? Porque Elon Musk era aliado de Donald Trump. Entonces Donald Trump empezó a tirar a diestra y siniestra dardos a antiguos aliados como los europeos, donde Tesla tiene un mercado fuerte, con los chinos, donde Elon Musk saca bastante de sus partes de tanto equipo para Tesla como de SpaceX. Y pues si tus proveedores de muchos de los componentes están en China y sale Trump diciendo que va a poner aranceles, pues los accionistas empezaron a ver que esto iba a ponerse muy mal y empezaron a vender paulatinamente las acciones de Tesla, bajando su valor dramáticamente, y esto empeoró cuando Elon Musk empezó a despedir gente a diestra y siniestra de agencias como el FBI, como USAID. De hecho, esto pasa por dos cosas principalmente, según mi análisis. Primero que todo, lo peor que puede pasarle a un político o figura pública, sobre todo si es que se encuentra en una posición de poder y poder económico, es la pérdida de confianza. Si tú eres un político o un magnate y pierdes la confianza de la gente que te tiene ahí, pues va a haber un declive, obviamente. Y el segundo punto, y no menor, es cuando también haces de influencer, porque para mí Elon Musk no es un gran estratega económico que se labró es que lo presentan como el genio de los negocios. Como el Iron Man que estaba llevando el mundo a la humanidad a un futuro deseable. De hecho, ese fue el relato que se vendió. Hay mucha gente de que es Elon Lover. Ajá. Y resulta de que se les cayó un héroe. O sea, y esto repercute directamente con el primer punto, que es la confianza de la gente. De hecho, se vio a Elon Musk yendo a Alemania a apoyar partidos ultraconservadores. Se le vio al lado de esta Giorgia Meloni. El saludo nazi. Oh. ¿Tú crees que la gente que opinaba que Musk iba a salvar el mundo esperaba el saludo nazi? No, que es un saludo romano. Saludo romano. ¿De dónde creen que los nazis sacaron su saludo? ¿De dónde creen que lo sacaron? Por el amor de Dios. Y sobre todo que fue con el partido también derechista de Italia,
con Giorgia Meloni, que estuvo muy cerca del Partido Conservador de derecha de Inglaterra, del Reino Unido, perdón. Sí. Y pues resulta que la base de sus compradores de Elon Musk, toda aquella gente que creía en él, pues es de izquierda. Y tiene... Son wokeistas. Wokeistas. Estas cosas que Elon Musk empezó a defender de que no, que tenemos que volver a las energías antiguas, no renovables. O sea, yo diría que Trump se empezó a meter con muchos temas wokeistas y yo al menos vi un declive respecto a la opinión pública. Curiosamente, vamos a meter aquí, cuando se metió con el tema del hijo, Sí. con el queer, yo diría que la primera desilusión grande de muchos seguidores de Elon Musk es cuando se divorcia abiertamente y se declara homofóbico. Sí. Es que es así, con todas sus letras, homofóbico. Sí, que decía, yo perdí un hijo porque el wokismo me lo mató. Pues es como que no, es que eres un idiota, me hartaste. Es chistoso. Me acuerdo que leía noticias y la chica, en este caso su hija, decía que realmente nunca fue papá presente. Se separó de la mamá y ahí se desentendió y después andaba diciendo de que perdió un hijo. Sí. Y ahí está bien, o sea, cada persona puede tener su opinión. Incluso me parece que está en todo su derecho de estar en desacuerdo con la decisión que tomó el hijo. De hecho, si yo tuviera en mi mano un hijo trans, sería algo muy triste como padre, porque cuando ellos hacen la transición, acortan su vida a la mitad de la vida. Literalmente están condenándose a morirse y de una forma no muy agradable. Sí, y mira, que esta es la base de gente que son la gente que demanda los productos de Elon Musk. Porque, o sea, mira, los coches eléctricos se vendieron porque iban a salvar el planeta, porque iban a ser parte de la transición energética. Exacto. Y que de repente Elon Musk le dio la espalda a sus valores con los que se supone que se creaban estos coches eléctricos, y pues prácticamente se dio perfectamente cuenta de su base de fans y sus compradores, que pues realmente el tipo... No, es la persona que ellos creyeron que veneraban. No, y de hecho lo fueron a hacer como, decirlo, boicots. Sí, lo boicotearon. Ajá, en diferentes tiendas de Tesla a lo largo de Estados Unidos, principalmente porque empezó a despedir gente que creía en él, que estaba de burócrata en Estados Unidos, que era wokista. Sí, y burocráticos. Y que de la noche a la mañana le despedían trabajo. De hecho, me daba risa, como por ejemplo cuentan agentes del FBI, ¿no? Que agarraron, recibieron correos de la administración de Dodge diciendo, por favor, di 5 logros que tuviste esta semana para que no te despidamos. Y era como que, ¿en serio que le van a preguntar a su jefe? ¿Debo de responder esto? No, ignóralo. Y es como que, oiga, me acaban de despedir. Y tuvieron que recontratar a diferentes personas de diferentes administraciones. Estaban viendo que despidieron a gente entraron en crisis, o sea, los despidieron y a las horas, porque eran personas no prescindibles, son imprescindibles en los puestos de trabajo que desempeñan. De hecho, a decir verdad, el sistema en lo que es burocrático, de la gente que está detrás de estas cuestiones de papeles y demás, ya está operando con el mínimo que puede. Sí. La cuestión que hace que un sistema burocrático sea ineficiente es la cantidad de regulaciones que le pones y la cantidad de papeleo o de actas o de permisos que tienes que estar sacando constantemente para... Burocracia. Mientras más burocracia tiene, peor, más lento. Más lento. Entonces, y encima para reducir, ¿cómo decirlo?, la cantidad de boquete fiscal o la ineficiencia burocrática que tienes, que cuando se hace bien mediante un estudio, sí haces que reduzcas el costo administrativo y burocrático y haces que sea más eficiente y hace feliz a la gente porque ya tiene que hacer menos tiempo sus cosas para sacar impuestos, para abrir nuevos negocios, para importar, o sea, todo eso beneficia a la gente, pero no puedes hacerlo en 3 meses. Esa es una tontería. Sí. De hecho, la burocracia es la madre de desincentivar que la gente haga o deje de hacer cosas. Ajá. Y si es que, por ejemplo, esa burocracia tiene que ver con parte de tu motor económico, entonces estás jodidísimo. Sí. Y pues resulta que cuando Elon Musk agarra y entra a la Casa Blanca y dice que va a quitar los $2 millones, en abril se desdijo y dijo, no, solo van a ser $150,000 millones. Y al final estoy viendo de los periodistas de la BBC que se pusieron a verificar de acuerdo a lo que han subido Doge en su portal. Porque tienen su transparencia. Sí, tienen su transparencia. Exactamente cuánto es lo que han estado ahorrando y ni siquiera el 40% de esta cifra se desglosa en ahorros individuales. Y dicen que hay un error contable porque dice que ahorraron $8,000 millones, pero cuando estuvieron revisando realmente le pusieron un cerito de más. Y realmente ahorraron $8 millones. Sí. Entonces eso ya reduce bastante.
Encima, muchos de estos contratos que dice que habría ahorrado son contratos otorgados pagados a cierto tiempo, por ejemplo, en investigaciones de cura contra el cáncer, ¿no? Cura contra el cáncer para gente de wokeista, ¿vale? Pero resulta que la razón por la que pusieron cura contra el cáncer para la gente woke no era porque lo hicieran solamente para la gente woke, es porque la administración en turno estaba dando como prioridad, si te tiene como su nombre título, woke. Algo ridículo, pero funcionaba. Ajá, porque les daba presupuesto, lo necesitaban y pues Sí. ahí iba, ¿no? Y resulta que no está reflejando realmente el dinero que se está ahorrando, porque aparte este dinero ya se pagó, o ya se dio el presupuesto y la gente ya lo cobró. Sí. Y también porque es dinero que se va a dar a largo plazo, pero que se da cada vez que se necesite mediante cierto tipo de resultados. O sea que puede que ni siquiera es que ya se esté pagando, o ya se pagó en parte, pero realmente no se refleja exactamente cuánto se ahorró. Por otra parte, hay proyectos que simplemente no es que hayan entrado realmente en vigor, que solamente estaban en pláticas, pero ya lo toma como un ahorro. Y si no entró en vigor, pues nunca se gastó. Pero ya lo toma Doge como ahorro. Me lo ahorré. Sí, me lo ahorró. Agradeceme. Pero lo que más indigna a la gente es que de lo que realmente vino a ser burocráticamente hablando es que empezó a mover cuestiones administrativas para que beneficiaran a empresas privadas, especialmente para él. Es que, de hecho, esto hay que comentarlo. Es insólito en un país como Gringolandia, e incluso del mundo, siempre y cuando no estemos hablando de una democracia en pleno derecho, que hay una persona con tal conflicto de interés ocupando una posición especial y estratégica en un gobierno. De hecho, esto es porque en estos momentos Donald Trump, gracias a que es intocable, mientras es presidente y cualquier cuestión que se le quiera procesar, no se puede, porque movieron una cosa de la Constitución. Ah, sí, el año pasado, ¿no? Que cuando Biden estaba procesando a Donald Trump por la invasión al Capitolio en 2020, resulta que los jueces fallaron a favor de Donald Trump, diciendo que no se le puede procesar a un presidente por cualquier acción que haya hecho durante su presidencia, Sí. que tiene inmunidad completa. Por lo tanto, ante este hecho, por ejemplo, Richard Nixon, lo que hizo cuando los escándalos de Watergate, que estuvo espiando al Partido Liberal, pues bajo esta nueva luz, pues Richard Nixon no hizo nada malo, No. y sin embargo renunció por este escándalo. Y ante este nuevo escándalo, pues Donald Trump tampoco hizo nada malo en el Capitolio, pues ahora cualquier cosa que haga Donald Trump, tanto en la deportación de venezolanos, como estar despidiendo a gente de burócratas a diestra y siniestra, poner aranceles sin pasar por el Congreso, hacer que estar en desacato con el sistema de justicia americano que ya dijo devuelve a Y es que por inmigrantes. eso está haciéndolo, porque en estos momentos está por sobre la ley del bien y el mal. De hecho, ya acaba de poner una jurisprudencia peligrosísima para cualquier persona que llegue a la presidencia de Estados Unidos. De hecho, ya dijo él que quería hacer su tercer mandato. Sí. Dice, va a haber formas. Y mira, Cambiando la constitución. sí, o sea, y mira, la gente le está diciendo, no puede estar por encima de las cosas. Vaya, o sea, si realmente tiene este precedente de justicia muy peligroso que le dieron al pendejo más pendejo, discúlpeme, al político más, ¿cómo decirlo?, beligerante, más caprichoso Caprichoso. que existe en este momento, pues prácticamente, si Donald Trump realmente quiere y se esfuerza por estar en su tercer mandato y lo hace casi como a la fuerza, pero como está este precedente de que pues a mí nadie me procesa porque yo tengo inmunidad presidencial. Exacto, tiene inmunidad. Y precisamente por eso hace lo que hace. Ahora, yo desconozco, yo no soy un abogado, no soy jurista americano, para entender hasta qué punto opera la inmunidad presidencial. Ni siquiera sé si un impeachment contra Trump en este momento, o sea, un despido administrativo podría operar contra él porque tiene la inmunidad presidencial. ¿Hasta qué punto Donald Trump está por encima de él? Va a depender de la... ¿Cómo se llama esto? De la habilidad del abogado. Pero honestamente tiene prácticamente la cancha completamente jugando a su favor. De hecho, ahí está, entre sus poderes presidenciales altos y grandes que tiene en este momento es hacer una guerra necesaria contra todo el planeta, porque sí, desconociendo tratados de libre comercio muy importantes. Tienen que tener una cosa, en muchos países los tratados de libre comercio están por encima de la Constitución, no porque la Constitución se Lo lo permita. sino porque la Constitución se cambia para estar ad hoc con la que dice Tratado de Libre Comercio. Si tu Tratado de Libre Comercio dice, sabes que ya no existe una propiedad que esté protegida por recursos naturales, olvídate esto de elegido para comunidades indígenas, pues en tu Constitución tú vas y lo cambias para que esté acorde con el Tratado de Libre Comercio. De hecho, la figura de elegido se quitó en México precisamente porque estaba en contra del Tratado de Libre Comercio y por eso se dice que en la práctica la gente, los países tienen los tratados de libre comercio por encima de sus constituciones. Sí. De hecho, si le preguntan a cualquier abogado, les va a decir que no es así, pero es que eso es solamente la parte técnica.
En estricto rigor, técnicamente hablando, ninguna ley puede pasar por sobre la constitución de un país, pero eso no significa que los que están dentro del poder legislen para que las cosas cambien y no tengan problemas. Sobre todo si es que van en concordancia con sus formas de hacer política. Y como dijimos previamente, lo más importante es la confianza. Entonces, si es que se firma un tratado, el tratado no se firma de forma unilateral. Hay un bloque gigantesco que está en favor de ese tratado. Por ese motivo los países eligen cambiar sus constituciones, para no perder credibilidad. Y ahora, esto funcionaba porque pon que de repente podría llegar, no sé, un presidente de México, de El Salvador, diciendo, ¿sabes que yo desconozco el tratado? Y tú sabías que le iba a ir muy mal porque Estados Unidos iba a ir con sus marines a decir, oye, pues, ¿qué pasó? No puedes hacer este tipo de cosas. De hecho, el presidente de México, durante su gobierno anterior, trató de medio darle una vuelta al Tratado de Libre Comercio en materia energética. Quería privatizar CFE y hacer como que solamente el gobierno hiciera cuestiones estatales para darle prioridad a la empresa mexicana por encima de las extranjeras. Y los gringos al tiro estuvieron tratando de pararlo lo más que pudieron. El propio Biden mandó a llamar al peje, decirle para los carros, que esto no va a pasar. Y al final no sacó del todo su ley, ¿vale? Le tuvo que hacer muchas modificaciones, pero no sacó la ley que él quería aprobar. Sin embargo, Estados Unidos nunca podría retractarse con sus tratados de libre comercio porque se suponía que él era el que iba a dar estabilidad, certidumbre. De hecho, muchas empresas le creyeron a Donald Trump cuando les dijo, vengan a México, vamos a hacer el nearshoring, pónganse allí, que vamos a hacer un hermoso y lindo bloque comercial que va a dominar el mundo, y este es el mejor tratado que puede negociar, y de repente se echa para atrás. Entonces, no te deja mucho espacio para creer en su palabra. Y eso es algo que Donald Trump está dominando de manera terrible. Y sistemática desde que llegó al poder. Efectivamente. De hecho, si miran mi canal de Ecos Financieros, estoy haciendo una serie que llamado El Imperio que se saboteó a sí mismo. Estuve explicando cómo perdió su dominancia tecnológica y ahora por qué el dólar es una trampa que va a estar jugando en su contra y que le va a estar minando. Al final es un arma de doble filo. Así como lo utiliza como arma, también va a ser su perdición. Y no porque lo diga yo o vayan a haber conflictos personales, sino que la historia te lo ha demostrado. Todas las monedas han caído en algún momento, grandes imperios. Y precisamente ha sido porque sus dirigentes han sido demasiado soberbios y cortos de mira. Muy cortoplacistas. Y la gente voltea a ver a un gobierno que sea a largo plazo, que tenga sus planes a 2050, que sepa que no va a haber una transición democrática, donde venga un presidente beligerante, caprichoso, decir, desconozco todos los tratados de libre comercio. Y la gente naturalmente está volteando a ver a China y a la Unión Europea. La cuestión es que la Unión Europea está de capa caída. Está de capa caída, son más burocráticos aún que Estados Unidos. Cada país casi tira por su propio lado. Tienen en estos momentos una jugada que honestamente yo hasta el año pasado veía irreversible. Pero no sé si es que serán amplios de mira y capaces de ponerse de acuerdo. Me parece que están muy ocupados con esto de Ucrania y Rusia, que están abocando todos sus esfuerzos a parar a Putin. Sí, de hecho, honestamente, lo que ha hecho Trump respecto a Rusia quizás puede ser una jugada, no sé, quizás tiene algún asesor inteligente por ahí, precisamente para mantenerlos ocupados. Podría ser, es que pueden ser muchas cosas, porque realmente Estados Unidos literalmente quiere lavarse las manos de Europa, decir, ¿sabes qué? Yo ya no gasto, por eso yo siento que hay un paquete fiscal, porque Estados Unidos, tú estás viendo con estas medidas, que quiere dejar de gastar en defensa. Quiere de hecho hacer que China y Rusia gasten también menos en armas nucleares y en defensa para que él pueda disminuir su presupuesto militar. Está rascando por todas partes. O sea, yo lo que estoy viendo es que Donald Trump está tratando de rascar por todos lados. De hecho, el hecho de que él le haya congelado fondos a Harvard, siento yo que más que decir, no, es que no me van a entregar a los migrantes, así que debe cortar fondos. Que decir, pues no le voy a hacer ningún daño, porque al final de cuentas son una escuela privada y tienen otro tipo de financiamiento. Sí, al final es una excusa. Simplemente los planes que tienen que ver con ello es hacer un recorte presupuestario. Necesita una excusa, la que sea. Ajá. Como la de que México y Canadá estaban robándolo a este pobre país. Claro, que estaban jugando al matonaje. Era una excusa barata, todos sabían que no era así. Sí, y si llegamos a este punto, no estoy seguro. Bueno, no voy a decir que no estoy seguro, porque yo lo que veo es que Estados Unidos está como que perdiendo sus conexiones en la frontera, tal como pasó con el Imperio Romano, que se empezó a desmoronar desde afuera hacia adentro. Y además de todo esto, estoy viendo cómo China especialmente está tratando de ganar una especie de cancha en este mundo que Estados Unidos está tratando de dejar.
Estábamos viendo una especie de alianza en Asia de países que se llevaron pésimo históricamente entre Japón, Corea del Sur y China, que también hablo ahí en el canal de Ecos Financieros para dar más detalles, no me quiero enfocar tanto en esto. Y en abril, cuando a raíz de la guerra de salida, Xi Jinping salió a dar su, ¿cómo decirlo?, su gira de negocios por los países asiáticos como Vietnam, Camboya, Malasia, creo que también llegó a estar por allá, con la finalidad de poder tratar de agarrar un espacio geopolítico y de hacer como una especie de causa común contra Trump. No le ha ido tan bien a Xi Jinping como quisiera, como él quisiera, pero por lo menos China está tratando de verse como una especie de aliado fuerte. Sinceramente, por lo que yo estoy viendo, las acciones de Donald Trump, las acciones de Elon Musk, no les ayudan nada a la reputación de Estados Unidos. Elon Musk está perdiendo muchísimo dinero, ya tuvo que... Hablando del dinero, según lo que yo estuve viendo, disminuyó un 9% las ganancias y un 71%. Se desplomaron las acciones. Sí, del desplome de las acciones. O sea, no es menor. Desde que hay una reducción de ingresos del 9% hasta el 71% de la pérdida es demasiado. Demasiado. Y es netamente ligado a la credibilidad que tiene Elon Musk. De hecho, a propósito de esto, se sabe de que internamente ¿cómo decirlo esto? La directiva o los directores estuvieron viendo la posibilidad real de cambiar a Musk. Para cambiarlo como director. Sí. Al final tuvo que decir, no, yo no voy a estar tanto tiempo allá, pero sigue ahí. Y el problema es que si mientras sigue ahí, las acciones de Tesla no se van a recuperar con facilidad. Encima, la guerra de la salida de Donald Trump no va a ayudar ni a beneficiar a nada a esta compañía para remontar. Y yo había hecho un video de los magnates de Trump diciendo qué iba a pasar con Tesla, ¿no? Donde hablaba de que quizás si las cosas se mantenían estables, cosa que no pasó, Es que hizo todo para que no se manteniera. Tesla se iba a ver beneficiada. Y sí, se vio beneficiada burocráticamente, porque hizo unas movidas ahí Elon Musk, pero pues perdió mucho dinero porque yo parte veía que Elon Musk trataba de hacer como que causa política para presentarse a las presidencias de 2028 y decir, ¿sabes qué? Yo ahora Elon Musk, que estuve aquí en la administración Trump, voy a ser presidente, vota por mí. Y dice, yo soy el magnate, el salvador de la tierra. Pero francamente le ha salido tan mal que honestamente no sé qué pensaba. O sea, de hecho yo estaba siguiendo a Elon Musk desde antes de que, cuando se empezó a ver popular, pero no lo seguía en plan de que, yo soy fan de tuyo. O sea, que veía ¿Qué estaba haciendo? Sí, o sea, porque no veía realmente por qué tanta revuelta por este personaje, que veía más una especie de showman. Un influencer. Un influencer más. Eso para mí pondríamos. Es muy interesante porque existen influencers de todo. Existen los influencers del mundo de los negocios y de la economía, estos famosos gurús. Y seamos sinceros, es diferente a incluso a aquellos. ¿A Dallas? Sí, o a estos tipos que hablan del alto valor y todo eso, todos son parte de lo mismo. Con un discurso muy similar. Sí. Ahora, probablemente algunas personas piensen que van 100 días de gobierno de Trump y ya se está desmoronando. Para que Estados Unidos caiga, no es tan rápido. Y no es tan fácil. De hecho, ya se anunció que Estados Unidos hubo una contracción económica del 3% aproximadamente. No recuerdo bien la cantidad, pero fue una cantidad no tan grande como la gente estimó que iba a ser. Que iba a ser del 5 o del 6%. Pero sigue siendo una contracción económica. La cuestión aquí es que venían de un crecimiento del 2.4% en diciembre y de repente se redujo. Se desplomó. Sí, o sea, son 5 puntos. Sí. O sea, 5 puntos no es poca cosa tampoco. En la grafiquita se ve. Y ahora mucha gente aduce que no, es que resulta que como la gente se quiso anticipar a los aranceles de Donald Trump, la gente gastó mucho más de lo que para tratar de mantener los costos en un nivel fijo. Y otras cuestiones más, ¿vale? Que no quiero abordar en este momento para no aburrirlos. Explicaciones hay muchas, cierto. Que es muy pronto para decir que la economía de Estados Unidos ya se está desmoronando. También es cierto. Lo que sí se está minando es su fuerza geopolítica. No sé si te enteraste a lo largo de este mes de abril que muchos países empezaron a cancelar ciertas colaboraciones con China. Por ejemplo, Panamá dijo que ya no va a renovar un contrato que tenía con los chinos para estar ahí en algunos puertos del canal. Chile canceló una especie de colaboración en su observatorio con los chinos. Y básicamente Marco Rubio ha llegado a todos los países del tema y decir, ¿sabes qué? Me bloqueas con cualquier tipo de colaboración con China y o sea, no va a saber cómo te va. Y los países latinoamericanos han dicho, te lo dejo medio contento con eso. Hoy quito una colaboración menor con los chinos. Sí, todo es una colaboración menor. No es como que se esté viendo afectados los tratados fuertes. Ajá. Y de hecho, Donald Trump ha tratado de hacer esto, ¿no? De, ¿sabes qué? Es mi patio y no le permito que nadie entre aquí. Es mine. Pero la gente le está dilatando bastante a Donald Trump. Ya entendieron cómo es ese tipo. Va a llegar, te amenaza y de repente, si
dilata suficiente tiempo el Se le va problema. a olvidar. Se va a olvidar, o sea, das como que algo que digas, es mi victoria, aunque sea chiquita, donde te lo voy a tomar como que sí, yo conseguí lo que quería, te quito lo que decía. De hecho, quien lo está haciendo relativamente bien, La presidenta de México. la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Honestamente, mucha gente, incluyéndome a mí, pensábamos que iba a ser un títere del presidente anterior. Yo pensé que iba a ser un títere. Iba a ser como que una especie de neomaximato, una forma de tener controlada ahí a tu esbirra para tratar de volver a quizás una reelección. Pero la manera que ha negociado Claudia Sheinbaum ha sido bastante correcta, respetuosa, ha dado confianza y le ha dado un espaldarazo político a Donald Trump. Eso sí, ha hecho una acción que francamente no creí que fuera a hacer, que fue empezar a detener capos de la droga. Yo no sé cómo ir a ir con eso. No sé si es que quizás dentro de las conversaciones internas con Gringolandia, porque seamos honestos, quienes financian la droga en México. De hecho, sí sabe que así creó varios de los cárteles de droga. Por ejemplo, el de Caro Quintero fue creado por la CIA. ¿Los entrenaba? Los entrenaba, después se desentendieron de ellos porque se volvieron un problema grande. Sí. Y es lo mismo que se ha hecho a Estados Unidos históricamente con los hutíes, en Medio Oriente. Al Qaeda misma fue entrenada por la CIA. Sí. Y realmente, pues al final los agarro, los creo y luego se vuelve un problema contra mí. No, y seamos honestos, uno de los principales negocios que siempre ha tenido Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial es la empresa armamentística. La venta de armas. Entonces, ¿dónde es tan fácil conseguir armas? Arriba. Exacto. Por eso, o sea, es obvio que hay un nexo evidente. Sí. Porque es muy fácil de conseguir las armas. Sí, de hecho, muchos políticos de México aseguran que quien se siente en la silla de México, en el trono mexicano, tiene poder absoluto. Lo tiene, con sus límites. Límites bien acotados por los acuerdos comerciales que ya se firmaron, por el jefe de hasta arriba, que prácticamente te puede traer la cagada. Pero prácticamente la presidenta de México lo ha hecho bastante bien. De hecho, también, no tan bien, porque las derrotas que tiene Claudia Sheinbaum han sido bastante fuertes. Y, por ejemplo, una que no sonó tanto es la cuestión de un tema con las aguas del río Bravo, entre México y Estados Unidos. Y prácticamente, por los acuerdos que tenían, había una sequía en el país y no le podían entregar la cantidad de agua que quería Donald Trump. Sí. Al final, esta semana agarró y se firmó que, ¿sabes qué? Si te entrego lo que digo y te lo entregaré inmediatamente. Perdió la cosa, pero como Claudia Sheinbaum ha estado dilatando el problema todo lo que pudo, podría ser una derrota en el corto plazo que va a estar dilatando que te digo sí, pero no te digo cuándo. Puede ser. Inmediatamente es muy relativo. Lo ha estado haciendo así. Entonces, pues mis felicitaciones a la presidenta porque se ha estado comportando de manera correcta. Sí, hay que ver en todo caso, porque como te digo, meterse con el narco no es cualquier cosa, sobre todo en un país como México que es un narcoestado. Y encima se sabe que su secretario de seguridad, Harfuch, tiene nexos con el narco. La cuestión aquí será cómo van a negociar para que estos narcos no se le pongan a la presidenta ni la liquiden, porque es una cuestión muy real que los presidentes de México han estado bastante cautelosos durante todo el tiempo de guerra con el narco. Claro, porque los mandan a matar. Por eso digo yo, quizá hay una conversación que el público no conoce, quizás de protección por parte de arriba. Posiblemente. Es lo que yo pensaría, porque para tomar una decisión tan drástica como lo que ha hecho, y que es lo que necesita México, pero México para poder realizarlo necesita pedirle permiso al de arriba. Sí, como siempre. Esa es la historia de la vida. Es que una política que ha tenido Estados Unidos con respecto a Latinoamérica en general, o sea, todo el continente americano, es hacerle las guerras de opio. Así como se hicieron las guerras de opio en Asia, lo mismo ha sido la estrategia para tener la separación, en este caso poco progreso, y finalmente el sometimiento y hacerte de los recursos naturales de los países. Ya, ciertamente. Y mira, si hay algo que le encanta a Estados Unidos es crear el problema para ser el que ofrece la solución. Y de hecho eso vamos con España, que hubo un apagón. Mira, la cuestión es que España ha tenido una cuestión muy, ¿cómo decirlo?, curiosa en los últimos años. Ellos tenían una especie de potencia en energía nuclear. Sin embargo, empieza esta cuestión del wokismo, lo que pasó en Fukushima tampoco ayudó demasiado a... Las teorías conspiranoicas que te decía yo. Sí. Y empezó a dar un vuelco completamente a las energías renovables, energía solar, energía eólica, ¿vale? Lo compró todito y completito. Sí. La cuestión aquí es que resulta que con esta transición energética y esta disminución de la carga de energía nuclear que ofrecía España, pues hay cambios en la red eléctrica
que hacen que sea más débil, más inestable que una red eléctrica proporcionada por energía nuclear o energía hidráulica, perdón, hidroeléctrica. Hidráulica es otra cosa completamente distinta. Y pasa que, unos no saben, pero las empresas tienen que estar manteniendo estable las líneas de energía eléctrica porque están en constante inestabilidad. Tienen que estar bajando switches, subiendo switches para que siempre se mantenga correcto. Si hay un desbalance, ya sea porque hay más energía en el sistema o menos energía, el sistema puede tronar. Con las energías hidroeléctricas y las energías nucleares, esto era compensado porque las turbinas que hacían girar esto, cuando les faltaba energía, pues dejaban que como que apagaba y que la inercia misma de la turbina absorbiera esta falta de carga. Y si había un exceso, pues hacían algo similar, ¿no? Que las turbinas absorbieran tanto los excesos como la falta de... Pero con la energía solar y eólica no puede ser eso, porque no tienen manera de almacenarla como en celdas de energía. Claro. Y si de repente hay un exceso, lo que hacen ellas no es agarrar y dejar que una turbina gire por sí solita, sino que, no, el sistema digital es malditamente sensible y el más mínimo alto voltaje puede dañarlo permanentemente y es muy costoso quitarlo, reemplazarlo. Entonces, la forma para que esto no dañe permanentemente el sistema eléctrico es me desconecto. Agarro, bajo el switch y ¡pum! Se va todo. Resulta que, como hacía mucho calor en España y las celdas de energía solar estaban captando más energía de la que podía soltar el sistema, pues estaba a punto de dañar y ¡pum! Se desconectaron. Y así se desconectó todo el sistema eléctrico de manera ¿Esto cadena. ya es oficial? Ya es oficial. Oficial. Sí. Ya. Y dañó no solamente el sistema, bueno, no lo dañó, desconectó el sistema español y el sistema de Portugal. Estuvieron varias horas. ¿Qué culpa tiene Portugal? Pues le compran energía a España. Y mira, curiosamente esto es algo curiosamente que también pasó acá en Chile. No sé si quieres saber lo que pasó aquí en Chile, que también nos pasó algo similar con energías renovables. También. Aquí en Chile, en el mes de febrero, pasó exactamente lo mismo. También fue temprano y también estuvimos cerca de 7 horas, más de 7 horas. En algunas regiones sé que llegaron a ser más de 10 horas para que la energía eléctrica regresara. Sí. Similar a España. Muy similar, tengo que decirlo, porque al igual que España, al menos en Chile, nunca había pasado. Primera vez que pasa, o sea, aquí la energía es muy estable. Es muy estable, es raro que se corte, y si es que se corta es en algunos sectores. Y normalmente cuando hay cortes de energía, que es raro que pase también, es porque están arreglando el sistema y te avisan. Es como que quitan la energía por 3 horas, 5 horas a lo mucho y ya. Y que se fuera la electricidad prácticamente todo el día. Es algo inaudito para los chinos. Inaudito. En medio del Festival de Viña del Mar. Sí, que no es cualquier cosa. Es el festival más importante de Latinoamérica, ¿no? Sí, que trae mucho turismo y que obviamente la gente gira en torno al festival porque se hace cobertura, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, la cuestión es que aquí en Chile, si no me recuerdo, hubo un problema de un error humano, que así como que es que en el primer día del técnico que estaba aquí. Sí. Y el último también. Y en España fue un error de que no, es que sabes qué, si dejábamos que esto siguiera pasando iba a dañar de manera muy grave la red eléctrica española, entonces optamos por apagarlo para que dejara de emitir energía. Entonces aquí estamos viendo un problema, pues resulta que la energía eólica y solar no es tan buena, por así decirlo. No es estable. No es tan estable como las energías nucleares, que es muy limpia y muy barata. O la energía hidráulica, hidroeléctrica, o incluso la energía que tiene que ser por gas natural, ¿no? Y de hecho, en la tarde, mientras ella y yo hablamos de este tema, barajamos la posibilidad de que a lo mejor quien entró con estas ideas wokistas, estas ideas de desnuclearización de la energía. Claro, porque esto es muy importante decirlo. España tenía fuentes muy importantes para su cobertura nacional y era la energía nuclear. Pero bueno, sabemos que existe una mala propaganda respecto a la energía nuclear precisamente por desastres naturales que han ocurrido en diferentes puntos de la historia y que está bastante satanizada. Encima que los partidos españoles siempre que quieren tener votos fáciles de gente sí, medio... hacen cosas populistas. Ajá, agarran y dicen, ¿qué es popular? Pues que no haya energía nuclear, porque siempre me da votos. Entonces hacen campañas diciendo, voy a quitarme toda la energía nuclear de España. Total. Aprovechando también de que la población está desinformada. Sí. Y pues barajamos la posibilidad de que quizás quien financió estas
campañas o estos políticos pudo haber sido Estados Unidos, porque como estaba esta cuestión del fracking, a lo mejor ellos querían agarrar y quitar la energía nuclear de España para luego llegar a Para vender, entrarles ellos con el negocio. vender gas licuado de Estados Unidos. Sí, y no es menor porque, de hecho, una de las principales financiaciones de la energía que estaban haciendo los españoles es por gas. Ujú. O sea, que no es para nada limpia, pero bueno, anda a decir a los políticos españoles. Entonces, pues, esa era la idea, ¿no? Porque podría haber sido, o sea, yo te creo el problema, que te falta energía, yo Y te doy la solución. te vendo mi gas licuado, ¿vale? Y me puse a investigar qué tanto le compra España de gas licuado a Estados Unidos. Y tal parece que si esta teoría conspiranoica fuera cierta, no fueron los gringos, fueron los rusos. Oh, interesante. Pero bueno, vamos a tomar esto con pinzas, ¿vale? Desde 2020 a 2024, que el país al que usualmente le han comprado más gas licuado es a sido Argelia, Ya. con un 45%, 40% del gas licuado que le compra. Después ha seguido Nigeria, con el 13%, que en el 2022, 2023. Pero los países, y me puse a buscar entonces qué tanto le compran a Estados Unidos, ¿no? Le compran alrededor del 10%, entre el 10 y el 12% desde 2020 a 2024. Eso es el más o menos. No ha subido el... El único año donde le compraron más a Estados Unidos fue el año de COVID, 2020-2022. Ya. El pico donde le compramos a Estados Unidos fue en 2022, con el 28% del gas licuado, que fue cuando estuvo la guerra de Ucrania. Oh. Les faltaba gas, los rusos ya no se lo podían proveer, entonces se le dieron ahí. Sin embargo, históricamente Estados Unidos y Rusia han estado dando una cuestión más o menos similar. Rusia ha estado de repente dando más que Estados Unidos incluso. Ya. Pero, por ejemplo, en 2024, lo que llevamos 2024, los rusos son los que le han metido más gas natural licuado a España. Ya. Ahora, yo esto me lo tengo que tomar con pinzas, porque bien podría haber sido los dos, que consideran sus intereses, que es algo que también pasa naturalmente. Sí, esto pasa naturalmente. Que resulta que tanto te financio yo de Estados Unidos que quiero que quites la nuclear y te llega un cheque del tío Sam y te llega un cheque del Moscú, quiero que quites la energía nuclear. ¡Ah, dos cheques! ¡Bien! Perfecto. Necesitaba financiar mi carrera política. Pues te quito energía nuclear de España. Sí, además que no significa que cuando terminaran ellos de quitar completamente las plantas nucleares no pudiera venir más petróleo estadounidense o más petróleo de Moscú a pedir su pedazo de la torta, del pastel. Sí. De hecho, pues ahora sí que viendo las fuentes, en esta época de 2024, primer proveedor, Argelia. Segundo proveedor, Rusia. Tercer proveedor, Estados Unidos. En Rusia y Estados Unidos están muy pegados, ¿eh? Siempre están como que a la par. Sí. Tercer proveedor, cuarto proveedor, Nigeria. Quinto proveedor, Qatar. De hecho, antes Francia era el que más le daba gas natural licuado a España, pero a partir de lo que va de este año, básicamente su lugar ha sido quitado por Qatar. Yeah. En los primeros, el top 5, sí, ¿verdad? No es que le haya dejado de suministrar gas licuado, No lo entiendo, que fue desplazado. fue desplazado por Qatar. Entonces, pues esta cuestión es bastante curiosa. No sé si realmente Estados Unidos o Rusia le ha comprado a los políticos españoles para que quiten la energía nuclear. Que de hecho, si miran el podcast de Jordi Wild, invitó a un youtuber que también trabaja en la central nuclear, que se llama Operador Nuclear, y estuvo explicando más o menos cómo ha estado esta cuestión política de los españoles para quitar la energía nuclear, que les han puesto un impuesto del 71% a la energía nuclear. No se puede trabajar así. Y sin embargo, ahí siguen. Y francamente, es preocupante porque para mí, perspectiva de lo que yo defiendo, esto más a título personal, ¿vale? Es que yo quiero ver que la humanidad domine el espacio. Quiero ver que el humano vaya de una galaxia a otra, que esté teniendo sus bases lunares, bases en Neptuno, bases en otras estrellas, que sea una humanidad interestelar. Y para viajar de una galaxia a otra, no puedes hacerlo con energía solar, no puedes hacerlo con baterías, y no puedes hacerlo con energía eólica. Es un espacio vacío. Necesitamos dominar la energía nuclear. Lo necesitamos. Y aquella gente que agarra y dice, pero es que la energía nuclear crea desastres naturales. Es cierto, cuando es mal operada, los cagazos que puede hacer esta energía es muy grave. Pero hubo incendios el año pasado en Los Ángeles, sí, y hubo incendios en 2023 en Valparaíso, ¿no? Aquí en Chile. ¿La gente se atrevería a dejar de usar el fuego? no. No, tenemos que aprender a usarlo bien, simplemente. No lo hacemos irresponsablemente como no lo hacemos con el fuego. Y esa es la cuestión. ¿Qué va a pasar con España? Probablemente va a tener otro tipo de problema similar. Muy seguramente, porque su red sigue igual. Técnicamente, ¿puede repetirse una cuestión similar? Sí. Quizás se le den más rienda suelta que vuelvan a nuclearizar la energía española. Tal vez, pero ¿tú cómo lo ves a corto o mediano plazo? Mira,
curiosamente, esta crisis que vivimos con el apagón, porque estaban sorprendidísimos. Yo por ahí veía algunos videos en TikTok de españoles diciendo que volvieron a la época de las cavernas. Sí. Le dieron mucha cobertura también, sorprendente. Y simplemente se cortó la luz, o sea, se cortó el suministro eléctrico. Ujú. Me daba risa también porque mucha gente de aquí en Latinoamérica que les toca vivir eso diariamente ponían en los comentarios como que no se acabó el día ni el fin del mundo. Pero la sensación que ocurre en un país donde eso es poco habitual, y aquí hablo a título personal porque a Chile también lo vimos, o sea, nos pasó lo mismo aquí a España en el mes de febrero y al igual que España nunca no había pasado, es como desconcertante. Entonces, cuando la gente se desconcierta, empiezan nuevamente a hablar y empiezan los bichitos. Ahora van a llenarse los noticiarios de España, si es que no se han llenado ya, hablando sobre la energía, hablando sobre los desafíos, hablando sobre los problemas estructurales que tienen con el tema de la energía renovable. Y si es que aquí son suficientemente inteligentes los dueños de empresas de la energía nuclear, los proveedores nucleares, por así decirlo, es el momento para inyectar dinero y encumbrar personajes que puedan hablar de esto y poner el tema en la mesa en boga. De hecho, si operador nuclear se volviera político, probablemente sería de los que volvería a nuclearizar España. Sí. La cuestión aquí es que me he dado mi experiencia con lo que pasó aquí en Chile. O sea, sí se habló un rato, yo vi que todo noticieros de que energía y que... Como una semana más o menos. Y resulta que la gente lo olvidó. O sea, la gente le dejó Como en siempre, sí, como siempre llega otra noticia. Así que yo creo que esto probablemente vuelva a pasar a España. No sé en qué tiempo, pero le va a volver a pasar. No van a cambiar energía. Y no me gusta decir que todo va a seguir igual, pero que yo no sé si los españoles son más activos políticamente. No me lo parece, porque pues con esto que sucedió con las inundaciones el año pasado en Valencia. Sí, dan bastante mal rollo, como Sí, diría o sea, ella. es que tienen, o sea, parece que no, pero tienen políticos que a nivel latinoamericano a veces, ¿no? Sí, muy parecido. Sí, entonces es como que, vaya, el primer mundo no está en primer mundo. Pero realmente es una cuestión, por lo menos curiosa. Yo que soy de México y que yo vivía constantemente que de repente me quitaran la luz, eso sí, por 2 horas, pero que estoy acostumbrado a que de niño de repente se iba la luz por un día entero Joder. sin luz, y era relativamente habitual en Ciudad de México, no en un pueblito de la fregada. Pues para mí es como que, nunca te había pasado, esto debe ser nuevo para ti. Pero bueno, en todo caso es algo indeseable, ¿no? Porque ya estamos en el siglo XXI y se supone que esto ya no debería ocurrir. Bueno, en todo caso, voy a decir una cosa respecto a la estructura de Chile. Si han visto a Chile en el mapa, es largo. Parece un Chile. Sí. Chile parece Chile. Pues, sí. Chiste malo. Sí, Chile parece ají, para quien no entienda nada. Aquí en Latinoamérica. Sudamérica. Ujú. Y bueno, eso también ha hecho de que la energía esté como un cordón. Ujú. Entonces, cuando se corta la energía, se corta por tramos. No es como que todo el... El país. Claro, entonces por eso que es poco habitual. Y claro, como fue un error de un operador aquí de la electricidad que cometieron, tocaron una cosa que no tenía que haber sido tocada. Porque lo normal es que cuando eso pasa, no sea... Precisamente está diseñado de tal forma nuestro sistema de energía, de electricidad, que no se corta en todo el país. Por eso que fue tan raro, tan inaudito. Entiendo, por eso es como que les pegó bastante. Sí, pero a diferencia de España, que lo encuentro mucho más jodido, porque si es cierto lo que dicen del comunicado, va a volver a ocurrir. Sí, va a volver a ocurrir. Va a Porque volver a ocurrir porque van a seguir desmantelando sus centros nucleares, su energía nuclear, y van a seguir utilizando energías renovables. No tienen la tecnología para poder apaciguar esto. Y es inevitable, o sea, no hay que ser Nostradamus para predecir el futuro. ciertamente, entonces no hay una solución fija para los españoles. Diría aquí latinoamericano, ¿y a mí qué me importa? Ellos están ahí en Europa. Pues no es como que no te vaya a afectar personalmente a ti, pero realmente para bien o para mal, mucho de lo que viene siendo la carga, sobre todo intelectual, de divulgación, de esta cuestión más científica, está saliendo de España. Entonces, de hecho, muchos de los youtubers de habla hispana más populares, Son españoles. los que hablan de cosas serias, ¿no? Porque si hablamos de cuestiones más como frikis, más... No, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Ajá, tanto de los buenos como de los aberrantes, ¿no? Pero de lo que viene siendo la parte seria de España, pues viene de ahí mucho de su contenido. Por eso yo hice este canal, para tratar de hacer algo, decir, oye, no puede ser que solo los españoles estén hablando de cosas interesantes. Y los que hacen de repente de estas cosas que son más o menos serias,
pocos son los que lo hacen de manera internacional. De hecho, por ejemplo, el robot de Platón, que habla de ciencia, eso es lo único, es peruano, y es el único de ciencia que a mí me sale en mi feed que habla de estas cosas, ¿no? Yo no soy un canal de ciencia, soy un canal de geopolítica, economía, finanzas e inversión, pero no es posible que solo los españoles estén acaparando todo. Entonces, Hay más gente que piensa también. sí, por eso estoy aquí. Vamos, así que apoyen este canal para que los españoles no acaparen todo este amplio espectro de la geopolítica, la economía, la No, finanza y y la es que inversión. hay algo muy importante que decir. De hecho, este espacio se abre también porque hay cosas que nos interesan a los latinoamericanos. Estos canales son muy buenos, pero una visión demasiado eurocéntrica. Y a veces me parece que es hasta una visión linda y corta de mirar, porque solamente hablan de lo que tienen enfrente y no tienen una visión más amplia. Nosotros, como lamentablemente por sobrevivencia tenemos que siempre estar mirando más allá de nuestras fronteras, a Gringolandia y a Europa también, porque Y ahora China, porque tenemos negocios con ellos. Claro, entonces, si hay una cosa que hemos tenido los latinos históricamente hablando, es eso, que estamos siempre como mirando de qué forma nos afectan a nosotros y la interacción que tenemos. Sí. Y sí, de hecho es bastante, ¿cómo decirlo? Es nuestra ventaja, ¿no? Yo cuando veo a un youtuber español hablando de política y economía, me ha tocado sobre todo estos canales de españoles que hacen sus contenidos visuales, que de repente dicen, ¿cómo la Unión Europea va a volver a ser el centro del mundo? ¿Cómo China va a aceptar que el tipo de cambio... Ahora sea en euros. Ajá, y para que juntos les demos en la torre a Estados Unidos. Y mira, si se pusieran de acuerdo, Podrían. podría ser. Pero si me das esta opción, esta hipótesis, esta tesis, es que no entiendes a China. China jamás va a acceder a esto. Nunca va a acceder a poner al euro como moneda predominante por encima de... Tiene el yuan, ¿por qué lo haría? No lo va a hacer. No tendría sentido. De hecho, lo que está haciendo China y que probablemente siga haciendo es empezar a mostrar confianza al resto del mundo. Sí. De hecho, los europeos, una cosa muy extraña que pasara, ya están volteando a verlos. Y como un socio confiable. La cuestión es que los europeos no pueden ponerse de acuerdo consigo mismos. Por ejemplo, el año pasado, si no me recuerdo, la Unión Europea firmó una especie de tratado de libre comercio con el Mercosur. Sí, con Mercosur. Y resulta que cuando lo iban a agarrar y aceptar, quien se los pasó por... Francia. Sí, Francia se les detuvo. Les dijo, no, yo protejo a mis granjeros. Yo voto porque Francia salga de la Unión Europea. Todos los europeos menos Francia. Pero es que es un problema que de repente es Francia, de repente es España, de repente... Suele ser Francia. No nos veamos la suerte entre gitanos. Suele ser Francia. Suele ser Francia. Y pues como no pueden ponerse de acuerdo por un objetivo común, pues la Unión Europea solo se quedó en un montón de estados que se juntaron para negociar y... Burocracia. Ajá. Ponerse de acuerdo como veíamos sobre el tamaño de la boquilla de una botella. Y bueno, cuando miramos a China, quizás algunas personas piensen que con un poco de suerte China dejará sus políticas autoritarias con tal de lavar su cara. Y no las va a dejar, porque a final de cuentas le funciona, pero China apuesta a una política a largo plazo de multilateralidad, de un mundo multipolar, donde cada quien se gobierne a sí mismo, pero reconozcan a su máximo... Como lo hizo el Imperio Español. Sí, pero el máximo dirigente va a ser China. Quizás hablando en un futuro, con una serie de videos que voy a hacer de cómo China se volvió grande y a qué apunta a futuro, ese va a ser mi video final, ¿no? Sí, yo también haría otro video aparte, te lo sugiero. Deberías hacer un análisis de España, desde el reinado de España. España lo hizo tan mal. Sí, Pues- porque hay una leyenda negra respecto a España, ni los propios españoles hablan de este tema. O sea, hay filósofos y muy buenas, ¿cómo decirlo? Mentes. Muy buenas mentes en España que han hablado de esto, pero los que deben hablar, los que tienen masificación, no lo dicen. Y bueno, sería un video que haré posterior. Pero bueno, si te gustó este contenido, por favor, deja tu like en la transmisión para que poco a poco vayamos creciendo y seamos el único noticiero internacional de Latinoamérica. Sí, especialmente eso. Sí, porque mira, ya me cansé de que solo los españoles acaparen todo esto. No es posible. Sí, habemos más personas que pensamos. Sí, así que si un mexicano y una chilena no pueden hacer esto, creo que... Hemos fallado como latinoamericanos. Sí. Y mira, yo sé que a mí no me gustan estas ideologías de que no, que Perú, que no, que Colombia va a ser mejor, no, que México. Y cuando veo redes sociales de que no, que se ponen a pelear diciendo que su país iba a ser primer mundo y que se van a comer el resto, es como, por Dios, es justo lo que Gringolandia quiere que pienses. Es que fue lo que nos metió. Separa y vencerás. Los mismos españoles sufren de eso, Cataluña. Sí. Así que si miras a cualquier latino diciendo que su país va a ser mejor y que se va a comer el resto, ten en mente que eso es justo lo que Gringolandia quiere que pienses. Y solo le beneficia a Gringolandia que pienses así.
Sí, Porque tienes sí, Holandia grande y tú chiquito. sí. Así que en lugar de pensar que un país es clave o no es clave, yo creo que todo Mejor pensemos como región económica. Latinoamérica es clave. Sí. No, en serio, sí creo que somos clave. Deberíamos hacer un video que llame así. ¿Latinoamérica es clave? Sí, Vale. ¿por qué no? Entonces, ya veríamos esto en la siguiente edición. Recuerden, todos los jueves a partir de las 10 de la noche tiempo de Chile, o 9 de la noche tiempo de México, creo, que es una hora atrás. Sí. Y si te gustó esta contenido, deja tu like, comenta, comparte y nos veremos en la siguiente emisión. Nos vemos. Bye.